diapositivas, ¿no? Me falta es colocar la bibliografía. Bueno, entonces hipertensión arterial. ¿Me escuchan bien, no? Sí, señor. Bueno, entonces, pues la presión de la sangre, lo importante de la presión de la sangre es llevarle en últimas oxígeno a las células, ¿no? Para realizar el metabolismo, ¿no? Es la función del sistema circulatorio, ¿ya? Los factores que determinan la presión, factores que determinan que la presión arterial se mantenga en límite fisiológico son dos. Primero, la acción del corazón como bomba, ¿sí? Representada por el gasto cardíaco. Y segundo, la relación apropiada entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que son los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos se relacionan con la resistencia vascular periférica. Entonces, estos dos factores son muy importantes a tener en cuenta cuando se habla de presión arterial. Esos dos factores. Siempre cuando hay hipertensión hay un desequilibrio entre el contenido y el continente. Cuando hablamos de contenido, hacemos referencia a la sangre. Y cuando hablamos de continente, hacemos referencia a los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, cuando hay un desequilibrio entre el contenido y el continente, se va a presentar hipertensión arterial o hipotensión arterial. Se aumenta el contenido, es decir, la sangre, se aumenta el flujo de sangre a través de los vasos, pero el continente se mantiene estable o el continente no aumenta, entonces se presenta aumento de la presión arterial. Si disminuye el continente, es decir, los vasos sanguíneos, si disminuye el continente, es decir, es el calibre de un vaso sanguíneo normal y este es el calibre de un vaso que disminuyó que disminuye su amplitud. Entonces, si el continente disminuye, es decir, si los vasos sanguíneos disminuyen el calibre, es decir, hay una vasoconstricción, entonces, y no se modifica el contenido, es decir, no se modifica el flujo sanguíneo, esto también incrementa la presión arterial. ¿Sí? No sé si usted está cambiando las diapositivas, pero nosotros todavía seguimos viendo hipertensión arterial nada más. ¿Sí? Sí. A ver qué pasó. Le voy a compartir otra vez. Vamos acá. Compartir. Ahora. Listo, profe, ahora creo que sí. Vamos a ver. Ahí. ¿Sí? Sí, profe, ahora se está cambiando. Ahora sí. Listo, entonces, la presión arterial, el fin de la presión arterial es llevar sangre oxigenada a las células para que realicen el metabolismo, ¿no? Eso es lo importante. Hay dos factores que determinan que la presión arterial esté dentro de rangos fisiológicos normales. Uno es la acción del corazón como bomba, el efecto que tenga la bomba o el corazón como bomba, que está representado en un gasto cardíaco. Y dos, es la relación apropiada entre el contenido que es la sangre y el continente, que son los vasos sanguíneos. El continente serían los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos depende la resistencia periférica, ¿no? La resistencia vascular periférica. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre el contenido y el continente, pues van a haber modificación de las cifras de presión arterial. Si aumenta el contenido, es decir, la cantidad de sangre que está dentro de un vaso, pero el vaso se mantiene igual, o sea, el vaso no hay vasodilatación, entonces aumenta la presión arterial. Si disminuye el continente, es decir, si el vaso, este es un vaso normal, ¿no es cierto? Y aquí hay vasoconstricción. Si el vaso disminuye su calibre, o sea, hay una vasoconstricción y no se modifica el contenido, eso también aumenta la presión arterial, ¿ya? Entonces, el desequilibrio, si no hay un equilibrio entre el contenido y el continente, entonces nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Si se disminuye el contenido, si se disminuye la sangre, ¿sí? Y el continente no se modifica, entonces hay una hipotensión. Por ejemplo, cuando hay una deshidratación, ¿sí? O cuando hay una pérdida de sangre causada por una hemorragia secundaria a un trauma. Entonces, cuando se disminuye el contenido, pero el continente se mantiene normal, entonces se produce una hipotensión arterial. Las arteriolas son las estructuras que tienen la capacidad de aumentar o disminuir su diámetro,
¿sí? Y entonces las arteriolas son las que regulan el continente vascular. Las arteriolas son las que regulan el flujo de sangre a nivel distal del sistema circulatorio, ¿ya? Entonces ellas pueden disminuir o aumentar su tamaño, perdón. Las arteriolas cuando se relajan, entonces hay una vasodilatación. Si la arteriola se relaja, entonces eso lleva a una vasodilatación. Y si hay una vasodilatación, baja la presión arterial, ¿sí? Entonces, ahí es donde ayer me preguntaban sobre los fármacos antihipertensivos, pues trabajan con ellos. O sea, el efecto farmacológico es, algunos de ellos es vasodilatar. ¿Vasodilatar para qué? Para que baje la presión arterial. Cuando hay vasoconstricción en las arteriolas, ¿sí? Entonces la vasoconstricción de las arteriolas es una de las causas importantes que se relacionan con la hipertensión arterial sistémica. Realmente la hipertensión arterial afecta, o sea, de 4 personas en el mundo, afecta a una de cada 4 personas en el mundo tiene hipertensión arterial. Entonces la vasoconstricción arteriolar hace que aumente la resistencia y hace que aumente la presión arterial en un individuo sujeto. Lo mismo, entonces esa vasoconstricción lleva al aumento de la resistencia a nivel periférico y eso es ocasionada por la vasoconstricción de las arteriolas, lo que aumenta la resistencia y aumenta la presión arterial. La presión arterial, la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica. La presión arterial se mantiene mediante la regulación momento a momento del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, la presión arterial, los valores fisiológicos de la presión arterial dependen del gasto cardíaco y dependen de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Y ello está controlado, estos mecanismos están controlados en 4 puntos importantes a nivel orgánico. Y esos 4 puntos importantes son la resistencia de las arteriolas, las vénulas, los capilares, el corazón y los riñones. Y entonces, ¿de qué depende la presión arterial? Los valores fisiológicos de presión arterial pues dependen del sistema nervioso central, sí, relacionado con los nervios simpáticos, como eje central, depende de la resistencia de las arteriolas, si hay vasodilatación o vasoconstricción, depende de la capacitancia de las vénulas, depende de la bomba del corazón, ¿sí? Si hay una insuficiencia cardíaca por aumento del tamaño del corazón, que lo vemos más adelante, pues de eso dependería también la presión arterial, y también depende de los riñones. Depende de los riñones, ¿no? Entonces, del volumen de sangre que filtren los riñones, o el volumen de sangre que le esté llegando al riñón. Entonces, si el volumen de sangre es bajo, entonces ayer hablamos que se activa la renina, y la renina desencadena, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina lleva a la producción de angiotensina, y la angiotensina a través de la enzima convertidora de angiotensina la convierte en angiotensina 2. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes cuando se habla de los valores fisiológicos de la presión arterial. También tenemos unos barrorreflejos, que lo que hacen es censar la presión que están dentro de los vasos. Y estos barrorreflejos tienen inervación autónoma, actúan en combinación con el sistema de renina, angiotensina y aldosterona para mantener la presión arterial. Estos barrorreflejos los encontramos, hay unos, por ejemplo, los quimio y barrorreflejos se encuentran a nivel de la carótida y en el callado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen es censar la presión que hay dentro de los vasos para modificar de alguna manera las cifras tensionales o la presión arterial. También hay liberación local de sustancias vasoactivas en el endotelio vascular. Se pueden liberar sustancias, ¿sí? Y estas sustancias se relacionan con la resistencia vascular periférica. Entonces, hay 2 sustancias importantes que ayer hablábamos, y es la endotelina 1, esta sustancia se libera a nivel del endotelio vascular y hace que se contraen los vasos, ocasiona vasoconstricción. Y el óxido nítrico que también se presenta, el óxido nítrico que también
se libera a nivel del endotelio vascular, entonces el óxido nítrico produce vasodilatación. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Sí, señor Sí, profe, profe. súper bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Mejor que ayer o qué? Mejor que ayer. ¿Sí? Sí, ¿Claro lo que le estoy diciendo? Sí, señor. sí, Entonces, señor. esos son aspectos generales de fisiopatología y la hipertensión. Les quiero comentar que usted más adelante, en semestres posteriores, pues van a ver ya la hipertensión arterial desde como enfermedad y revisan algo de fisiopatología, signos y síntomas, cuidados, medicamentos, clasificación, ¿ya? Estos son aspectos fundamentales de lo que se relacionan con hipertensión arterial, ¿sí? Profe, qué pena molestarlo. Usted dirá que soy una persona muy pasada o algo. ¿Sí? ¿Hay problema si las siguientes diapositivas tienen otro patrón de color? Lo que pasa es que el fondo en contraste con el color y las imágenes me marea mucho y Ah, ¿más claro? sí, o algo así. La verdad es que mi pobre astigmatismo, hipermetropía y ceguera extrema hacen que me maree demasiado. Si me da un minuto le cambio el color, pero no sé si se desordenen, ¿no? O si quiere para las siguientes, Por eso profe. le Ah, dije que no, para las siguientes. no, la O sea, siguiente ya está, ya es otro formato diferente, no me preocupe. Y lo tendré en cuenta yo. gracias, profe, qué pena. No, no, de eso se trata. No se preocupe. Cualquier duda, con mucho gusto, yo para eso estamos. Bueno, avanzamos. Entonces, hay barorreflejos, ¿sí? O barorreceptores, y estos barorreflejos o barorreceptores, uno importante es el que se encuentra en el seno carotidio. Y entonces, él es responsable de los ajustes rápidos, ¿sí? De la presión arterial. Por ejemplo, cuando uno, de forma inmediata, ¿no? Cuando uno está acostado en posición supina o está sentado y se pone de pie, este barorreceptor a nivel de carotidio, pues sensa la presión de sangre y lo que hace es modificar la presión arterial, ¿no? Entonces, eso es en general la función del barorreflejo postural o barorreceptor que se encuentra en el seno carotidio. Los barorreceptores carotídeos son estimulados por el estiramiento de las paredes del vaso provocado por la presión interna. Entonces, si la pared del vaso, hay estiramiento en la pared del vaso, pues se estimula el barorreceptor, ¿no? Y la reducción del estiramiento, pues reduce la actividad del barorreceptor. Entonces, aquí lo importante, y más adelante lo vamos a ver, es cómo el barorreceptor fisiológicamente es importante para el control de la presión arterial y para mantener las presiones, las fracciones de los datos de presión arterial fisiológicamente adecuados. En general se dice que la presión arterial, las cifras de presión arterial son normales si la sistólica está por debajo de 120 y la diastólica está por debajo de 80. Hay una clasificación de presión arterial, más adelante la paso, y para que esas cifras estén dentro de un límite fisiológico, pues es muy importante que el barorreceptor esté funcionando de manera adecuada. Y un órgano que regula la presión arterial a largo plazo es el riñón. Entonces, la respuesta renal a la disminución de la presión arterial, el riñón controla el volumen de sangre, ¿no? El riñón es el principal responsable del control de la presión arterial a largo plazo. Entonces, digamos que los barorreceptores es a corto plazo y el riñón controla la presión arterial a largo plazo. Entonces, cuando hay reducción de la perfusión renal, porque haya deshidratación, ¿no? O porque haya pérdida de sangre secundaria a un trauma que esté ocasionando una hemorragia importante, entonces esa reducción de la perfusión renal por estos casos o también por falla cardíaca, ¿no? Cuando hay falla cardíaca descompensada, se disminuye el gasto cardíaco y entonces eso lleva a la reducción de la perfusión renal. Entonces, ¿qué hace el riñón? Provoca una redistribución intrarrenal de flujo sanguíneo y lleva a que el riñón mantenga una mayor reabsorción de sal y agua. Y de esta manera, pues compensa el flujo intravascular y de esta manera, pues el objetivo es mantener la presión arterial dentro de unos parámetros normales, cifras normales. Entonces,
La disminución de la presión arterial en las arteriolas renales, ¿sí? Las arteriolas renales y la actividad simpática a través de los receptores beta-adrenérgicos estimula la producción de renina, lo que lleva a que haya una producción o lo que aumenta la producción de angiotensina 2. Entonces, es decir, si un paciente está deshidratado, si un paciente ha perdido sangre, entonces ese bajo de flujo de sangre que está llegando al riñón disminuye el flujo y entonces inmediatamente lo censa, es censado en las arteriolas renales. Entonces, este mecanismo que tienen las arterias renales para censar la baja de presión, sumado con una estimulación simpática, ¿sí? A través de los receptores beta-adrenérgicos, entonces hace que se produzca la renina, ¿sí? Que se active la producción de renina. Y cuando se aumentan los niveles de renina a nivel sanguíneo, pues en última instancia, lo que sucede es que se produce aumentos de la angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como vamos a ver más adelante, lo vimos ayer, lo que va a hacer es un mecanismo que utiliza el organismo para aumentar la presión arterial. Entonces, la angiotensina, siempre que haya, que el riñón sense, ¿no es cierto? Que haya el riñón de alguna manera sense, que hay disminución del flujo sanguíneo, entonces estimula la producción de renina. La renina, ¿no es cierto? En últimas, la renina hace que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1 y la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 pues tiene un fin importante y es aumentar la presión arterial, ¿ya? Entonces la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina y en últimas lo que va a hacer la angiotensina 2 es llevar la presión arterial a cifras fisiológicamente normales. Es lo que se busca o lo que el organismo busca, ¿sí? Comillas, con la producción de angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 tiene un mecanismo. Entonces, la angiotensina 2 aumenta la presión arterial mediante la estimulación de la proteína G a nivel del músculo liso vascular. Entonces, se produce angiotensina y la angiotensina va al músculo liso vascular, estimula la proteína G y esta proteína G hace que aumente los niveles de calcio a nivel intracelular y el aumento de niveles de calcio a nivel intracelular pues lleva finalmente a que se produzca la contracción del músculo liso vascular y al haber contracción del músculo liso vascular pues aumenta la presión arterial. Entonces es un mecanismo que utiliza la angiotensina 2 para aumentar la presión arterial. Hay otro mecanismo, el otro mecanismo que utiliza la angiotensina 2 para llevar la presión arterial a cifras fisiológicas normales actúa sobre el intercambiador de sodio e hidrogeniones. En los túbulos proximales del riñón, ¿sí? Entonces la angiotensina 2 lo que hace es estimular la reabsorción de sodio, ¿ya? Y también estimula la excreción de hidrogeniones, dando como resultado el aumento del volumen sanguíneo. Siempre que haya reabsorción de sodio en los túbulos proximales renales, pues hay reabsorción también de agua. Y al haber reabsorción también de agua, pues aumenta el volumen sanguíneo. Y este otro mecanismo que utiliza la angiotensina para mantener la presión arterial dentro de parámetros normales. Otro mecanismo que utiliza la angiotensina 2 es otro ejemplo, una persona que está deshidratada, un niño que está deshidratado, está con diarrea y con vómito, o un niño escolar, un adolescente está con vómito y con diarrea, hay deshidratación, disminuye el flujo a nivel renal, entonces se produce la renina, entonces la renina hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, ¿ya? Y entonces, la angiotensina 1, pues, por la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, entonces, tiene otro mecanismo que va a la glándula suprarrenal, ¿ya? Y en la glándula suprarrenal, entonces,
aumenta la síntesis de aldosterona, ¿ya? Y entonces la aldosterona, ¿qué es lo que hace a nivel renal? Aumenta la absorción de sodio, ¿ya? Y cuando se aumenta la absorción de sodio, se aumenta también la absorción de agua. Y eso hace que mejore el volumen intravascular y de esa manera mejore la presión arterial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, por ejemplo, en el caso de que, no sé, a alguien en un momento pues, se le baje un poco la tensión, al darle agua, todo esto se activaría rápidamente como para ayudar a levantar un poco la Sí, tensión. porque el agua, claro, ustedes, si una persona está, a ver, si una persona está, y es que, pues depende, claro que eso ya es, ustedes lo van a ver más adelante, ¿no? Cuando hay choques, ¿no? O sea, un paciente puede choquear por pérdida, ¿no? Pero digamos que o sea, la primera, digamos que un sistema que tiene el organismo para compensar las pérdidas de líquidos es la sed. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, cuando usted, digamos, pierde algo de líquido y le da sed, es porque el organismo le está pidiendo agua. Entonces, usted toma agua y el agua, pues, compensa las pérdidas estas pérdidas ocasionadas, digamos, usted le hace porque hizo ejercicio, hay pérdidas insensibles a través del sudor, ¿no es cierto? Sí, Entonces, esas leves pérdidas, el primer mecanismo que tiene el organismo es la sed, ¿no? Entonces, le da sed, se toma agua, ¿sí? O toma un Gatorade, o toma suero, ¿ya? Entonces, sí. comienza usted a reponer las pérdidas, ¿ya? Sucede en los niños cuando tienen diarreas y tienen vómitos y llegan a urgencias, están deshidratados, ¿no? Hay una forma para determinar qué nivel de deshidratación tiene el niño. Se lo van a dar en pediatría. Y entonces, dependiendo del nivel de deshidratación, estadio 1, 2, 3, entonces le dice al médico, no va a comprar, o la enfermera compre un suero y tome suero. Dele al niño 50, 100 centímetros de suero por hora. Hay unas reglas para ello, ¿ya? Y entonces, con ese gesto usted de suero, pues inmediatamente aumenta el volumen intravascular. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿Sí leí la respuesta o no? sí, gracias. Profe, una cosita es que hay gente en espera. Sí, sí, voy a mirar eso porque ya mire, de aquí. Espera un momentico. Espero de compartir. Vamos a meter aquí. Listo. Listo, entonces ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces el primer mecanismo que tiene el organismo es la sed, ¿no es cierto? Si usted no toma líquido para compensar esas pérdidas, pues ya pasa a otro estadio importante de pérdida de líquidos, una deshidratación mayor. Quizás el niño cuando llegue a urgencias ya no basta con darle líquido vía oral, sino haya que canalizarlo y colocarle líquidos por vía endovenosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos mecanismos se van activando en la medida que hay pérdida de líquidos a nivel intravascular, ¿no? Por deshidratación o por algún tipo de hemorragia, ¿no? ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Sobre las catecolaminas. Es que hubo una diapositiva ahí donde decía de las catecolaminas. Yo quería preguntarte cuándo se activa, o sea, cuándo se activa las catecolaminas y aumenta la presión arterial, o sea, en qué caso se ve. Eso. Y te quería, perdón, profe, perdón. Sí, no, si no sigue, ¿quería qué? No, y pues la segunda pregunta era sobre el sodio. Cuando aumenta a nivel intersticial, pues se va a la intravascular. ¿Eso pasa en casos de hemorragia o en qué casos ocurriría? Lo que pasa es que cuando hay pérdida de líquidos, sí, porque al fin y al cabo cuando hay pérdida de sangre hay pérdida de plasma, ¿no es cierto? Entonces, en general, se activan cuando hay pérdidas en general se activan estos sistemas, ¿no? ¿Sí? Da Sí, igual profe. ¿Y las catecolaminas?
las catecolaminas tienen que ver con la adrenalina y la noradrenalina del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hablábamos que, y lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca congestiva, aquí hablamos que el sistema nervioso simpático es muy importante para mantener las cifras de presión arterial dentro del límite fisiológico, ¿sí? De parámetros fisiológicos. Entonces, las catecolaminas se asocian con el sistema nervioso simpático, adrenalina y noradrenalina, que pueden aumentar cuando hay pérdidas de líquido, ¿sí? Sí, para estimular el sistema nervioso simpático, para que también el sistema nervioso simpático pues estimule de alguna manera vasoconstricción, ¿no? Ah, ok, profe, entonces se activa es cuando hay bajo gasto cardíaco, ¿cierto? Sí, claro, sí, porque todo está integrado. Listo. Sí, porque si hay bajo, no tiene sentido que habiendo un buen gasto cardíaco, claro, van a haber unos valores normales, ¿no es cierto? Si hay un buen gasto cardíaco, no tiene sentido que las catecolaminas aumenten a nivel sanguíneo. En parámetros fisiológicos, ¿no? ¿Y esas catecolaminas pueden activar al sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿O Sí, esos se activan por otra cosa? todo trabaja de manera integral, ¿sí? Por eso está integrado el sistema nervioso central. Mire, si usted ve la imagen, todo trabaja a nivel integral, ¿sí? El sistema nervioso central está relacionado con el corazón, está relacionado con el riñón, ¿no es cierto? Está relacionado con las resistencias de las arteriolas y de las venas, ¿sí? Todo está integrado, ¿ya? Ya, profe, gracias, muy amable. Bueno. Vamos por acá. Listo. Acá ya. Acá. Listo. Profe, Acá. no estás Profe, ¿está compartiendo pantalla. Ah, espera. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Bueno, estamos acá entonces. Listo, esto ya. Y hay otro mecanismo para mejorar el volumen intravascular, ¿no? Entonces, también cuando hay hipotensión o hay hipovolemia o hay hiperosmolaridad, entonces, por ejemplo, en el caso del niño deshidratado o la persona deshidratada, ¿sí? Puede haber una hipovolemia y ya una hipotensión. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso central? Entonces, lo que hace es que la pituitaria aumente la síntesis de vasopresina, ¿ya? Y entonces, la vasopresina, ¿qué va a hacer? La vasopresina lo que hace es que se aumenta la reabsorción de agua a nivel renal y también la vasopresina conlleva que haya vasoconstricción de las arteriolas, ¿ya? Entonces, al haber vasoconstricción a nivel vascular, entonces estos dos mecanismos, la reabsorción de agua a nivel renal y la vasoconstricción a nivel vascular, entonces hace que mejore de alguna manera la presión arterial, ¿sí? Acuérdense que yo les decía inicialmente que la presión arterial depende del contenido y del continente, ¿sí? Entonces, si el contenido y el continente, si la sangre, si el volumen disminuye o el continente, si hay vasodilatación de las arterias, de los vasos, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el sistema nervioso central a través es sensar esa situación y entonces estimula inmediatamente el hipotálamo, la pituitaria, perdón, produce vasopresina y vasopresina, pues lo que hace es que se absorbe más agua a nivel renal y incrementa la vasoconstricción. Entonces, estos dos mecanismos hacen que mejore la presión arterial. Todo eso se relaciona con el contenido y el continente, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, y vamos a hablar de la hipertensión arterial esencial o primaria. Entonces, la hipertensión arterial esencial o primaria es la forma más común de hipertensión arterial. Representa más del 90, representa más del 90 al 95 los casos de la hipertensión arterial en las personas, en los seres humanos. Generalmente se presenta, si miramos las razas, la raza que más tiene prevalencia de hipertensión arterial esencial es la raza negra. Más o menos un 30% de las personas que tienen hipertensión esencial es de raza negra y un 10% generalmente de caucásico. Entonces se presenta más
en la raza negra que en los caucásicos. No se conoce la causa. ¿Por qué se le dice que es esencial oprimido? Porque no se conoce la causa. No hay una causa específica y suele presentarse entre los 25 y los 50 años de edad. ¿Sí? No es común antes de los 20 años. Si antes de los 20 años una persona presentara hipertensión arterial, entonces podríamos pensar no de una hipertensión arterial esencial primaria, sino de una secundaria que la vemos más adelante. Es muy importante que aparece entre los 25 y los 50 años. Está relacionada con factores genéticos como la herencia, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el alto consumo de sal, el estrés y la obesidad. Entonces, todos estos factores son factores que pueden desencadenar hipertensión arterial. Determinantes más conocidos que influyen en la presión arterial. Entonces, está la activación excesiva del sistema nervioso simpático, 1. La activación excesiva del sistema renina-angiotensina, produce aumento de la presión, y el aumento en las concentraciones intracelulares de sodio y calcio. Entonces, estos sistemas pueden llevar, si hay alteración del sistema simpático, del renina, angiotensina, aldosterona, y se aumentan las concentraciones de sodio y calcio, pues esto puede llevar al aumento de la presión arterial. Entonces, vamos a hablar de este sistema que es muy importante. El sistema, el primero sería, hay una actividad elevada o incrementada del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, cuando la actividad del sistema renina-angiotensina aldosterona o RAS está aumentada, entonces se aumenta la presión arterial. Entonces, la renina es secretada en las células que rodean las arteriolas aferentes glomerulares en respuesta a cuando se secreta renina en las arteriolas aferentes de los a nivel glomerular. Entonces, por acá lo veíamos. Entonces, acá, ¿no es cierto? Si la arteriola aferente sensa que está en disminución de líquido, ¿no es cierto?, de volumen, entonces ella sensa y lo que hace es que produzca, que comience a secretar la renina. Entonces comienza a secretarse la renina y comienza a secretarse la renina, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando una menor tensión de riego de los riñones, cuando disminuye el volumen intravascular, cuando disminuyen las catecolaminas circulantes y cuando hay incremento de la distensión arteriolar o cuando hay hipopotasemia. Entonces, siempre que haya una situación, por ejemplo, de disminución de volumen intravascular o menor tensión de riego sanguíneo en los riñones, pues se va a secretar renina a nivel de las arteriolas, ¿sí? Entonces aquí, a nivel de las arteriolas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, un niño tiene disminución, un joven tiene disminución de la presión arterial porque lleva 3, 4 días con vómito y con diarrea, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué hace el riñón? Sensa la baja presión, ¿ya? La disminución de volumen a nivel de los riñones lo sensa, inmediatamente a nivel arteriolar se produce la renina. Y la renina, pues, hace que el angiotensinógeno, ¿ya?, se conviertan en angiotensina 1 y luego en angiotensina 1 a través de la ECA en angiotensina 2 y la angiotensina 2 pues aumenta la presión arterial y ya lo vimos aumenta la presión arterial aumentando el calcio intracelular, aumentando la reabsorción de sodio y la pérdida de hidrogeniones en el riñón, estimulando la aldosterona para que haya reabsorción renal de sodio y agua, ¿ya? Bueno, eso con respecto a la renina. La renina, entonces, actúa en el angiotensinógeno para desdoblarlo, convertirlo en angiotensina 1, y la angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte o se desdobla en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, a través de los mecanismos que ya vimos, lo que va a hacer es que haya vasoconstricción de los vasos, ¿ya? Y haya reabsorción del agua. Y uno de estos mecanismos es el de la aldosterona que ya vimos anteriormente. Y los otros dos mecanismos, el de la absorción de sodio y el aumento del calcio a nivel intracelular. A pesar de que es un sistema que se ha estudiado bastante, para muchos científicos no tiene como un peso importante, ¿no? Porque solamente
de todas las personas hipertensas han encontrado que solamente el 10% tienen hiperreninemia, que tienen aumentada la actividad del sistema renina-angiotensina. Entonces solamente el 10% tiene hiperreninemia, aumento de la actividad, aumento de la renina, ¿no? Y un 60% tiene concentraciones normales de renina y un 30% inclusive concentraciones bajas. Entonces no le dan mucho peso, pero bueno, el 10% de personas hipertensas, el aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona sería una de las causas de hipertensión primaria. Factores del endotelio vascular, la endotelina, siempre cuando escuchen la endotelina, la endotelina ocasiona vasoconstricción a nivel del músculo liso vascular, vasoconstricción, unido con el trombosano. Entonces, la endotelina y el trombosano, entonces, los dos se relacionan con la vasoconstricción y de alguna manera con la retención de sodio. Y eso pues aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la presión arterial. La vasoconstricción aumenta la presión arterial. El flujo sanguíneo lo aumenta es la ingesta de líquidos o suministrando sangre o algunos lactatos o glucosamina por vía endovenosa. Aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces aquí por ejemplo, si hay insensibilidad de los varorreflejos, pues puede haber aumento de la presión arterial. Entonces, si los varorreflejos son insensibles o no tienen sensibilidad a la presión ejercida por el flujo de sangre que pasa a través de ellos, pues puede haber aumento de la presión arterial. ¿Y qué sucede? Entonces, se ha encontrado que en personas hipertensas, encontraron que algunos de ellos presentaban insensibilidad de los varorreflejos. Y esa insensibilidad lleva a una hiperactividad adrenérgica. Y al haber hiperactividad adrenérgica, pues aumenta la presión arterial. Y todo eso lo relacionaban con un polimorfismo en el gen de fosglucina. Entonces, parece ser que hay un gen, ¿sí? Un gen que ocasiona que el varorreflejo sea insensible. Y como el varorreflejo es insensible, entonces esto aumenta lleva a una hiperactividad adrenérgica y esa hiperactividad adrenérgica lleva a aumento de la presión arterial. Entonces, por eso es importante, lo vimos anteriormente. Entonces, hay genes que llevan a que el varorreflejo sea insensible y al no ser sensible, se presenta hiperactividad adrenérgica y al haber hiperactividad adrenérgica, pues aumenta la presión arterial. Y también han encontrado en animales experimentales que si se interrumpe la entrada aferente de los varorreceptores al sistema nervioso central, también se provoca aumento de la presión arterial. Entonces acá, si bloquean la entrada, si se bloquea la entrada, las aferencias de los varorreflejos o varorreceptores, entonces el sistema nervioso central, si se bloquea esa aferencia, pues también puede presentarse hipertensión arterial en animales, ¿no? Por lo dice el libro. Pero digamos aquí importante relacionado con los varorreceptores es muy importante es el gen, ¿no? El gen que hace que haya insensibilidad de los varorreflejos, varorreceptores, y ello lleva a hipertensión arterial. Este es un mecanismo. Y hay un mecanismo de la natriuresis, defecto en la natriuresis. Sucede que cuando se incrementa la ingesta de cloruro de sodio, se desencadena aumento de la presión arterial, ¿ya? Entonces, cuando uno consume exceso de sodio en las comidas, pues aumenta la presión arterial. Pero eso a la vez induce la natriuresis mayor. Y a través del mecanismo de la natriuresis, lo que hace es que la tensión arterial vuelva a sus concentraciones fisiológicas basales o a sus cifras normales. ¿Y qué es la natriuresis? Entonces, la natriuresis es el proceso de excreción del sodio en orina a través de la acción de los riñones, ¿ya? Entonces, cuando yo consumo sal en exceso en las comidas, eso aumentará la presión arterial, pero para que no se aumente la presión arterial, pues se lleva a cabo a nivel orgánico un proceso, la natriuresis.
Entonces, ¿qué hacen las natriuresis? Que se excrete ese sodio en exceso a través de la orina, a través del riñón para bajar la presión arterial. Y esa natriuresis es promovida por los péptidos natriuréticos ventriculares y auriculares que se encuentran a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces, consumo sal en exceso, se aumenta la sal a nivel intravascular, se puede aumentar la presión arterial y automáticamente el organismo, a través de la natriuresis, lo que hace es que se comienza a excretar sodio a través del riñón, a través de la orina, y al excretar el sodio, pues se disminuye la presión arterial. ¿Y qué promueve la natriuresis? Pues los péptidos natriuréticos ventriculares y los péptidos natriuréticos ventriculares y auriculares que se encuentran a nivel cardíaco. Bueno, entonces cuando puede haber un defecto, cuando hay algún defecto a nivel de los péptidos natriuréticos, hay un defecto del sistema de natriuresis, pues eso puede llevar a que haya una hipertensión arterial, ¿no? Ya que no hay una buena regulación entre el consumo de sal o no hay una buena retroalimentación entre el consumo de sal en exceso, la natriuresis y la regulación de la presión arterial. Entonces, cuando hay un defecto en la natriuresis, tal vez se puede aumentar la presión arterial y daría una hipertensión arterial esencial o primaria. El péptido natriurético auricular, entonces, pues como le dije anteriormente, están a nivel cardíaco, ¿ya? Y lo que hace es que se pierda sodio en la orina para que disminuya la presión arterial cuando se aumenta la ingesta de sodio en las comidas. Bueno, el óxido nítrico. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? No, señor. ¿Está claro? ¿Más claro que ayer, que escuchaba menos? Sí, señor, está más claro. Profe. Bueno, jóvenes. Yo igualmente les doy la referencia, son 2 libros que están en la biblioteca para los que quieran revisar más, ahí están, ¿no? Vale, profe, Bueno, gracias. otro aspecto importante es, espera un momentico, voy a acercarme aquí un vasito con agua y limón, ¿vale? Un minutico. Dale, tranquilo, profe. Dale, profe. Bueno, ya estoy acá nuevamente. Entonces, factores del endotelio, el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico lo que produce es vasodilatación. En animales de experimentación han administrado fármacos que inhiben la producción de óxido nítrico y entonces aumenta la presión arterial. Entonces, el óxido nítrico es muy importante porque produce vasodilatación a nivel vascular y eso lleva al bajo de la presión arterial. Hipertensión arterial esencial, factores que exacerbantes de la hipertensión arterial. Está la obesidad, la apnea del sueño, el consumo de sal de mesa, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la policitemia y el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces hablemos de la obesidad. ¿Por qué las personas que tienen obesidad importante, obesidad mórbida o son obesas, se aumenta la presión arterial o tienen más riesgo de ser hipertensos? Entonces, se acompaña de un aumento en el volumen intravascular, incrementa el gasto cardíaco, se activa el sistema de renina-angiotensina y aldosterona según los estudios, ¿ya? También se puede dar un aumento del estímulo simpático. La reducción de peso produce disminución en la presión arterial. Y sí, claro, yo les decía ayer que yo lo viví. Hace más o menos 2 años yo tuve una especie de preinfarto, fue urgencias. Yo pesaba 84 kilos, pues no era una obesidad, yo mido 1,80 mórbida, pero tenía sobrepeso. Entonces fui a urgencias, me vieron, parece ser que en última fue muscular, no fue nada cardíaco, pero me hicieron algunos exámenes y tenía el colesterol alto. Bueno, total, decidí hacer dieta. En ese entonces yo manejaba presiones de 140, 138, 80, no bajaba de 80, 136, 82, ¿ya? Entonces ya tenía elevado las cifras de presión arterial. Entonces, pues me pagaron con un nutricionista y dije, bueno, listo, yo afortunadamente no fue un preinfarto, vea, cuídame. Entonces comencé a hacer dieta y a hacer ejercicio. Y bajé, ahorita peso 72 kilos, bajé 12 kilos.
bajé 12 kilos y mínimamente hago 3 veces ejercicio en la semana, si puedo hacer 5 lo hago, mínimamente 3 veces de ejercicio. Y vea que ahorita manejo tensiones arteriales históricas por abajo de 120 y la diastólica no me ha subido de 70, no ha llegado a 80. Entonces 120, 68, 120, 65, 120, 70, casi bajé 10 milímetros de mercurio en la presión arterial. Cuando pesaba 84 kilos, con una dieta no adecuada, ¿ya? Con mucha comida chatarra, ¿sí? No balanceada, tenía presiones altas. Cuando bajé de peso y llevo una dieta más equilibrada, más el ejercicio, pues las cifras de tensión arterial mías son óptimas, ¿ya? Y así llevo un año. Entonces, sí, la obesidad, en el caso mío, sí me tenía la presión y la mala alimentación, ¿no? Me tenía con cifras de presión arterial elevadas que posiblemente lo pueden llevar a un preinfarto o a una hemorragia cerebral y una isquemia cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué hace el aumento del tejido graso? Entonces, cuando hay aumento del tejido graso, conduce a que se presenten o que actúen moléculas de señalización, como la leptina y el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Y la angiotensina 2, que desencadenan una activación incrementada de los sistemas simpático y el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, ¿ya? Entonces, vea que el tejido graso, a través de las moléculas de señalización, como la leptina y el factor de necrosis tumoral, hacen que haya mayor actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático. Y todo esto lo que conlleva es la retención de sodio y aumento de la presión arterial. Entonces, esa es otra situación por la cual una persona obesa tiene alto riesgo de ser hipertensa, ¿ya? Y todo esto provoca una resistencia vascular periférica, incremento de la resistencia vascular periférica y la retención de líquidos, lo que en últimas conlleva aumentos elevados de la presión arterial en la persona obesa. Entonces, otra razón fisiológica por la cual la persona obesa tiene alto riesgo de ser hipertensa. Con hacer dieta y bajar de peso, pues puede bajar la presión arterial. La apnea de sueño. Pacientes que tienen dificultades para dormir y tienen apnea de sueño, han encontrado que los pacientes que eran hipertensos, con ponerles el CPAP, con mejorar la función respiratoria, mejoraban la presión arterial. Entonces, ¿qué es un CPAP? Un CPAP es un dispositivo que se le pone a los pacientes de noche, sobre todo los pacientes que sufren de POT o sufren de apnea de sueño, y entonces le da suministro al sistema respiratorio, le da oxígeno con presión positiva y mantiene niveles adecuados de oxígeno en sangre, ¿ya? Entonces, han encontrado que esos pacientes que son hipertensos y esa hipertensión está asociada con apnea de sueño, al colocarle un CPAP, pues mejoran la presión arterial, ¿ya? Consumo de sal. Entonces, ¿qué otra relación hay entre el consumo de sal y la hipertensión arterial? Entonces, cuando el consumo de sal según una hipótesis, se relaciona con la hipertensión arterial porque produce una disfunción vascular, ¿sí? Que conduce a un aumento de la resistencia vascular periférica. Es decir, el consumo de sal aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Y cuáles son los mecanismos? Entonces, una vía es que la sal estimula las proteínas G responsables de la activación de la cadena sinasa, de la cadena ligera de la miosina, que fosforila la miosina para iniciar la contracción a nivel de la musculatura. Entonces, lo que hace la sal es que a través de la proteína G activa la sinasa y la sinasa, pues, lo que hace es que la miosina conlleva la contracción vascular. Entonces, claro, a la contracción vascular, pues, eso hace que aumente la hipertensión arterial. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo es que la sal en la dieta estimula la liberación de ouabaína, que inhibe la bomba de sodio y potasio. Entonces, la ouabaína inhibe la bomba de sodio y potasio. Y entonces, lo que hace con ello es que disminuye la actividad del intercambiador de sodio y calcio, ¿ya? Lo que eleva finalmente los niveles de calcio. Entonces, en últimas, cuando se consume sal, hay liberación de ouabaína y la ouabaína inhibe la bomba de potasio y sodio, y esa inhibición de la bomba de potasio y sodio en últimas
conlleva que se aumenten los niveles de calcio intracelular y el aumento de calcio intracelular pues lleva aumento del tono muscular liso. Y al aumentar el tono pues se aumenta la presión arterial. Son dos mecanismos que se relacionan con el consumo de sal y hipertensión arterial. El exceso de alcohol incrementa catecolaminas en el plasma, incrementa adrenalina y noradrenalina en el plasma y se aumenta la presión arterial, el exceso de alcohol, ¿no? El uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, entonces también está asociado con el aumento de la presión arterial en 5 mililitros de mercurio, el ibuprofeno, ¿no? Naproxeno, etc. El bajo consumo de potasio se acompaña de mayor presión arterial en algunas personas. El potasio, sobre todo cuando hay bastante consumo de alimentos de comida chatarra, generalmente el potasio se encuentra, es muy importante en el contenido de las verduras, frutas, sobre todo verduras. Entonces, cuando uno tiene una dieta equilibrada, pues tiene unas buenas concentraciones de potasio, ¿ya? Y cuando hay buenas concentraciones de potasio, pues eso tiende a disminuir la presión arterial. Se recomienda consumir 90 milosmoles al día de potasio. Generalmente una comida balanceada con buena verdura, buena fruta, sobre todo verduras y hortalizas, eso mantiene un buen nivel de potasio a nivel sanguíneo, ¿ya? Por ahí también hay una sal nueva, hay una sal que compra uno que vale un poco más. Me dice la nutricionista, es una sal que trae menos sodio y trae más potasio. Entonces, ¿por qué trae más potasio? Pues con el objetivo de que haya buenos niveles de potasio en sangre y eso ayuda a bajar la presión arterial. Profe, ¿Sí? qué pena esto. ¿Podría decirme cuál era el número 4? Por favor. El 4, el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? Han encontrado que en algunas personas el uso de fármacos no esteroideos incrementa la presión arterial en 5 mililitros de mercurio. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno. Y hay algo que es el síndrome metabólico. Entonces, el complejo de anormalidad es conocida como síndrome metabólico. ¿Y con qué se relaciona el síndrome metabólico? Se relaciona con la obesidad de la parte superior del cuerpo, ¿sí? La resistencia a la insulina, ¿sí? Y aumento de los triglicéridos. Entonces, digamos que esa triada, la obesidad más la resistencia a la insulina, por ejemplo, en personas diabéticas, y el aumento de triglicéridos, se le denomina el síndrome metabólico. Y entonces, el síndrome metabólico está relacionado con la hipertensión, ¿ya? Y generalmente también está relacionado con la disminución de las concentraciones de lipoproteínas HDL, ¿ya? Que son las protectoras del corazón. Y también se ha observado que en el síndrome metabólico hay incremento de las catecolaminas. Entonces, las personas que son obesas y que además tienen resistencia a la insulina y que tienen los triglicéridos altos, denominado esto como el complejo de síndrome metabólico, pues en últimas podría tener hipertensión. ¿Por qué? Porque están incrementadas las catecolaminas, ¿ya? Asociado con la hipertensión arterial. Listo. Hasta ahí serían hipertensión arterial esencial o primaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Igual yo más adelante la otra semana les envío las diapositivas. Falta colocar la bibliografía de la diapositiva. Son 3 libros de la biblioteca. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Más claro que ayer? Mucho más claro, profe, gracias. ¿Sí? Sí, profe. ¿Más clarito? Sí, profe. Profe, Bueno. este tema saldría para el parcial del 12, ¿cierto? Ay, la verdad, sí, claro, sí, este tema saldría, claro, porque yo estoy que dentro del horario programado. Pues no, pues realmente quien lleva, digamos, quien está coordinando en Mayu, sería preguntarle a la profe Mayu cuáles temas, le pueden enviar un correo o un WhatsApp y preguntarle cuáles temas entran para el primer previo, ¿no? Yo pensaría que sí, pero no sé, es que la verdad no sé cuántos temas llevan ustedes y como eso depende de los temas que se hayan dictado, ¿sí? Lo digo porque yo soy coordinador de séptimo semestre, entonces uno como coordinador uno dice, bueno, se han dictado tantos temas, estos temas entran en el previo hasta tal día antes de la fecha del previo, ¿sí? Y esa, digamos, ese cronograma lo lleva el coordinador, entonces no sé si dentro el cronograma que lleva Mayo como coordinadora de fisiopatología es el tema así, yo pienso que es mejor que le pregunten a ella, ¿ya? Gracias, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de hipertensión secundaria. Entonces,
la hipertensión secundaria, ¿por qué se dice secundaria? Es porque tiene una causa. Y vea que solamente del 100% de la gente que tiene hipertensión, del 90 al 95%, es primaria o esencial, o sea, donde no se conoce, no hay una causa. No hay una causa que uno diga es por esto, ¿ya? Es multifactorial, porque puede ser ocasionada por todos los aspectos que vimos anteriormente, ¿ya? Y la hipertensión arterial secundaria, que es 5%, pues sí tiene una causa, ¿ya? Entonces, 5% de los pacientes hipertensos tienen una causa específica que es identificada. Y debe sospecharse en personas en las que el incremento de la presión arterial aparece en edad temprana. Les decía inicialmente, si una persona aparece con hipertensión y es menor de 20 o 25 años, uno dice, miércoles, aquí algo está pasando. Entonces ya el médico comenzará a buscar una causa que esté causando esa hipertensión. Porque realmente la hipertensión que está entre 25 y 50 años se considera que es esencial y primaria, donde no se conoce la causa. Pero si es menor de 20 años, un muchacho de 15, 16 años hipertenso, pues según la literatura dice que es importante comenzar a pensar en que tiene una hipertensión arterial secundaria, que se conoce la causa. Entonces, una opción, ¿cuándo se presume que hay hipertensión arterial secundaria? Cuando la edad es por abajo de los 20 años, 25, 20 años hacia abajo. Y dos, cuando a pesar de que el paciente está recibiendo tres fármacos, sigue resistente a la presión arterial. Es decir, una persona hipertensa, el médico le da un fármaco, no controla, le da 2 fármacos, no controla, y le da 3 fármacos y no controla. ¿Sí? Entonces, ya puede pensar el médico internista y decir, bueno, aquí puede estar pasando algo no relacionado. O sea, puede ser que el paciente tenga una causa que esté ocasionando la hipertensión arterial, ¿ya? Y hay que identificarla. Y cuando se presenta hipertensión por primera vez después de los 50 años, o sea, una hipertensión después de los 50 años puede tener una causa primaria, una causa que la identifica, porque la hipertensión arterial esencial o primaria está entre los 25 y 50 años, ¿sí? Entonces, si se presenta en esa etapa de la vida, entonces, bueno, se puede pensar que una hipertensión primaria o esencial. Si se presenta por debajo de los 25 años, entonces una hipertensión primaria, secundaria, ¿no? Se busca una causa, y si se presenta después de los 50 años, también es importante buscar una causa, ¿ya? Entonces sería una hipertensión arterial secundaria. Entonces, ¿qué causas, qué puede ocasionar la constricción de la hipertensión arterial secundaria? Anomalías renales, constricción de la arteria renal. Entonces, cuando hay constricción de las arterias renales, entonces hay estrechamiento, y esto pues una causa importante de la aterosclerosis, ¿no? El aumento de grasa a nivel del interior de la íntima de los vasos. Entonces, la aterosclerosis hace que haya un estrechamiento de la arteria renal, y ese estrechamiento pues puede llevar a que haya una hipertensión arterial, ¿ya? O una presión externa sobre el vaso. Una presión externa sobre el vaso también, sobre la arteria, también esa presión puede llevar a una constricción de la arteria renal, ¿sí? Entonces, como hay constricción de la arteria renal, ¿qué se produce? Aumento de la presión arterial, ¿no? Sí, pero ¿qué se produce cuando hay constricción de la arteria renal? ¿Qué es lo que Disminuye la aumenta? tasa de filtración Y entonces, glomerular, ¿qué se produce inmediatamente? renina y La renina, angiotensina. muy bien. Entonces, se produce la renina, angiotensina 1, angiotensina 2, y angiotensina 2 utiliza los mecanismos antes mencionados para aumentar la presión arterial, ¿sí? Esa es una anomalía, entonces hay que buscar si hay alguna constricción de la arteria renal. Generalmente el del 1 al 2% de los pacientes hipertensos se identifica estenosis de la arteria renal, ¿ya? Y obstrucción, y del 15 al 25% de los pacientes con hipertensión arterial secundaria, entonces se relaciona con una vasculopatía aterosclerótica, es decir, que hay lípidos o hay grasas al interior de los vasos, ¿no? Así en términos generales. Lo cual lleva a una estenosis y a que se produzca renina, angiotensina 1, angiotensina 2, y se aumenta la presión arterial. La glomerulonefritis aguda o crónica. Entonces, cuando hay glomerulonefritis, por ejemplo, por una bacteria que afecta al riñón, entonces hay inflamación de los glomérulos. Entonces, este glomerulonefritis lleva a que haya
a que el riñón pierda la capacidad para excretar agua, ¿no? Y se expande el flujo sanguíneo. Entonces, la pérdida de la capacidad de excretar sal es lo suficientemente grave como para que se retenga agua. Y se expande el volumen sanguíneo. Entonces, siempre que haya glomerulonefritis, puede haber aumento del volumen sanguíneo, porque no se excreta ni sal ni agua. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que se sabe que puede tener un problema renal porque un día cualquiera resultó con edema en miembros inferiores o resultó con edema en los párpados, ¿no es cierto? O digamos, la argolla del matrimonio ya no le queda bien o le ajusta en los dedos. Entonces, eso me está indicando que hay un edema leve y que ese edema leve, pues, puede ser secundario a un problema renal, ¿sí? O a una glomerulonefritis. Inmediatamente, pues, ayer hablábamos que las pruebas que mandan, pruebas renales, está la creatinina en el BUN, ¿no? Entonces, el médico o la enfermera mandaría a hacer pruebas renales o sugiere que el paciente se haga pruebas renales de BUN y creatinina para mirar el funcionamiento renal, ¿sí? Cómo está funcionando el riñón. Entonces, un paciente con glomerulonefritis puede tener aumentada la presión arterial. Trastornos hormonales. Entonces, condiciones de exceso de mineralocorticoides puede aumentar la presión arterial. El exceso del cortisol aumenta la presión arterial. El exceso de las catecolaminas por tumores sobre la glándula suprarrenal también aumenta la presión arterial. Y entonces, con respecto a trastornos hormonales, tenemos el hiperaldosteronismo primario. Entonces, se sospecha hiperaldosteronismo primario cuando la concentración plasmática de aldosterona es mayor a 16 microgramos por 100 mililitros. Lo normal es de 1 a 16 en 100 mililitros. Entonces, cuando una persona tiene aumento de los niveles de aldosterona, ¿sí? Mayores de 16 microgramos por 100 mililitros, entonces, y es hipertenso, entonces hay un problema de hiperaldosteronismo primario, ¿ya? La lesión que genera, o sea, que causa el hiperaldosteronismo primario. Entonces, un adenoma suprarrenal. ¿Y qué es un adenoma suprarrenal? Pues es un tumor benigno, o un tumor o hiperplasia benigna, ¿sí? Que ocasiona en las suprarrenales aumento de la síntesis de aldosterona. Entonces, ya hablamos nosotros por acá que la aldosterona, ¿no? Aumento de la síntesis de aldosterona. Acá a nivel suprarrenal, ¿no? Entonces, si a nivel suprarrenal hay un tumor benigno, hay tumores benignos, pueden aumentar la síntesis de aldosterona y al aumentar la síntesis de aldosterona, entonces aumenta la presión arterial. Entonces, esta sería una hipertensión arterial secundaria ocasionada por ese tumor que está en las suprarrenales, ¿ya? Profe, ¿y ese tumor que pues está en las suprarrenales también puede incitar a la síntesis de adrenalina? De adrenalina. Sí, podría de alguna manera ocasionar la síntesis. Me tocaría mirarlo con detalle, ¿sí? Lo revisé más desde la aldosterona, ¿no? Lo buscaría y luego le diría cómo es esa actitud, ¿sí? Listo, profe, gracias. Porque sí, no le quiero dar un dato que no sea correcto. Entonces, pues cuando se habla de hipertensión se habla más de hiperaldosteronismo, ¿no es cierto? Que un tumor genere este aumento de la aldosterona a nivel suprarrenal, ¿ya? Y claro, ese tumor benigno aumente la aldosterona y aumenta la presión arterial, pero lo buscaría para darle un dato más exacto, ¿yo? Va a apuntármelo por acá. ¿Qué relación podría haber con la adrenalina, sí? Me lo apunto acá. Sí, profe. Adrenalina y tumor en la suprarrenal. ¿Vale? Y en la próxima clase le doy el dato, ¿ya? Bueno, el síndrome de Cushing. El exceso de glucocorticoides podría inducir la retención de sal y agua a través de sus efectos mineralocorticoides o por incremento en la concentración de angiotensinógeno. Entonces, cuando hay exceso el exceso de glucocorticoides se relaciona con el síndrome de Cushing. En semestres posteriores van a hablar del síndrome de Cushing. Entonces, pero acá que ustedes tengan claro que de la fisiopatología, la hipertensión arterial secundaria se relaciona con exceso de glucocorticoides y en el síndrome de Cushing
de Cushing hay exceso de glucocorticoides. Y cuando hay exceso de glucocorticoides, entonces se retiene sal y agua, ¿ya? Y esto llevaría también a aumento de la presión arterial. Entonces habría que descartar un síndrome de Cushing en una persona hipertensa. También puede haber coartación de la aórtica, coartación aórtica. Entonces es importante identificar en todos los pacientes jóvenes con hipertensión. El estrechamiento congénito de la aorta, por lo general ocurre de manera distal al origen de la arteria clavícula, de la arteria subclaviana izquierda. Entonces, si en esta zona anatómica hay coartación de la aórtica, hay disminución del tamaño de la aorta o coartación aórtica, entonces la persona puede tener hipertensión arterial por la siguiente razón. Entonces, cuando hay coartación de la aorta, entonces la resistencia periférica se incrementa por encima de la constricción. Por lo tanto, la presión arterial se eleva, puede estar elevada en los brazos, en la cabeza y en el pecho, ¿sí? Pero se reduce en las piernas. Entonces, cuando hay coartación de la aorta a nivel de la subclavia izquierda, puede haber hipertensión, se aumenta la presión a nivel de la cabeza, a nivel de los brazos y en el pecho, pero se reduce en miembros inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Como se reduce en miembros inferiores, entonces se aumenta la secreción de renina, ¿sí? Entonces, en la cabeza, en el pecho, en los brazos superiores hay aumento de la presión, pero en miembros inferiores o en el abdomen y en miembros inferiores hay disminución de la presión. Entonces, esta disminución de la presión, reducción de la presión a nivel de las arterias renales, hace que las arterias, como lo vimos anteriormente, fomenten que las arterias arteriales renales comience la producción de renina. ¿Por qué producción de renina? Pues porque hay reducción de la presión arterial por la coartación aórtica. Entonces, la coartación aórtica aumenta la presión en la cabeza, aumenta la presión en los brazos y en el tórax, pero disminuye la presión en miembros inferiores y a nivel del abdomen. Entonces, al disminuir la presión en miembros inferiores, entonces hace que el riñón, pues, haya reducción de la presión renal a nivel de las arterias renales, y eso hace que se sintetice renina y se desencadene, pues, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Renina, angiotensina 1, angiotensina 2, y se aumenta la presión arterial. De esa manera se relaciona la coartación aórtica con la hipertensión arterial secundaria en personas jóvenes menores de 20 años. En la preeclampsia en el embarazo, entonces hay mujeres que cuando están embarazadas les da preeclampsia, ¿no? Entonces, la preeclampsia, como muchos de ustedes pueden conocer, en la preeclampsia se aumenta la presión arterial en la mujer gestante. Entonces, ¿qué han encontrado? Que hay mujeres que tienen autoanticuerpos con capacidad para activar el receptor tipo 1 para la angiotensina tipo 2. O sea, hay mujeres que a través de autoanticuerpos pueden activar el receptor tipo 1 o la angiotensina tipo 1, ¿ya? O activar el receptor tipo 1 para angiotensina tipo 2. Y entonces, claro, al haber mayor síntesis, mayor producción de angiotensina tipo 2, pues se aumenta la presión arterial. Entonces, esa preeclampsia en mujeres embarazadas, algunas se relacionan con autoanticuerpos con capacidad para activar la angiotensina tipo 2. Por eso hay hipertensión arterial secundaria. Y los estrógenos, ¿qué relación hay entre estrógenos e hipertensión? Entonces, la secreción de angiotensinógeno del hígado se encuentra bajo el control endocrino y se estimula por la producción de estrógenos. Entonces, el angiotensinógeno que se puede sintetizar, se secreta en el hígado, se relaciona con la producción de estrógenos. Y entonces, en las mujeres, el estrógeno, la presión arterial se incrementa en mujeres que toman píldoras anticonceptivas que contienen grandes cantidades de estrógeno. De la mujer que utiliza anticonceptivos a base de píldoras con estrógenos, puede suceder en ellas que se aumente la producción de angiotensinógeno, la secreción de angiotensinógeno a nivel del hígado, ¿ya? Y eso conlleva, pues, a que se aumente la presión arterial, entonces. Y cuando hay aumento del angiotensinógeno circulante, pues se forma angiotensina 2 en últimas y eso aumenta la presión
arterial. Entonces vea que desde los trastornos hormonales tenemos también los estrógenos y sobre todo las mujeres que toman anticonceptivos a base de estrógeno. Entonces, por eso cuando una dama va a planificar con anticonceptivos, puede tener la asesoría de una persona experta, ¿no? En planificación para evitar que desencadene un cuadro de hipertensión arterial, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Claro? Sí, señor. Bueno, eso es la fisiopatología, base de la fisiopatología relacionada con hipertensión arterial. Y entonces vamos a pasar a ¿cuáles son las repercusiones clínicas de la hipertensión arterial? ¿Sí? Entonces, ¿cómo afecta el corazón? ¿Cómo afecta a los vasos mayores? ¿Cómo afecta a los vasos menores? ¿Cómo afecta al ojo? ¿Cómo afecta al riñón y al cerebro? ¿Ya? Y entonces, relacionadas con la afectación que ocasiona la hipertensión arterial al corazón, entonces entramos al tema de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca congestiva. Profe, una pregunta, o sea, no sobre el aumento de la presión arterial en el embarazo. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, escucho. debido al aumento de la angiotensina por la estimulación de los estrógenos, por eso es que las mujeres no bajan, o sea, por eso es que las mujeres no bajarían la presión arterial en el primer trimestre, como se da, y se presentaría la preeclampsia. Pues, o sea, no soy experto en preeclampsia porque no manejo lo que es gineco, ¿sí? Sí, sí. No manejo lo que es gineco, pero digamos, porque no sé qué otros factores pueda tener la preeclampsia, ¿sí? La verdad lo desconozco porque no manejo, no soy experto en gineco. Pero digamos que una de las posibles consecuencias de la mujer que desencadena preeclampsia en la gestación es que los estrógenos. No, espere, busco lo de la preeclampsia. Bueno, entonces es que no, está equivocado. Es que lo está relacionando de otra manera. Es que hay mujeres que tienen autoanticuerpos con capacidad para activar la angiotensina, en última la angiotensina 2, no todas, ¿ya? Entonces, en aquellas mujeres que han detectado estos anticuerpos, ¿sí? Algunos autoanticuerpos, si están presentes en ellas, pues quizás van a presentar hipertensión arterial en la gestación, causando preeclampsia, ¿no? Sí. Sí, profe, Profe, gracias. y una Sí, sí. pregunta con respecto a eso. También en mujeres que sean obesas, debido a que los estrógenos pues se sintetizan, ¿no? Tiene que ver un poco con el tejido graso, ¿podrían aumentar la presión arterial simplemente por el aumento del tejido graso? O Sí, sea, por los estrógenos. sí, es que todo, es que en hipertensión primaria generalmente no hay una sola causa, ¿sí? En hipertensión primaria hay tantas situaciones que pueden producir aumento de la presión arterial que pueden mezclarse una con otra, ¿sí? Pueden haber varias causas que conlleven a ello, ¿sí? Por eso se desconoce, o sea, se sabe que hay o sea, por estudios han encontrado que las causas, los aspectos que vemos
en hipertensión primaria o esencial, que todas esas causas pueden llevar a que una persona tenga hipertensión arterial, ¿ya? Y muchas personas pueden presentar varios aspectos de los que ya vimos, ¿ya? O sea, generalmente no hay uno solo. Entonces, en esa holandía sí se puede integrar y llegar todo el aumento de la presión arterial, ¿no? Listo. ¿Y esa sería una hipertensión primaria o sería secundaria por los estrógenos? Pues ahí sería como va unido a obesidad y todo, serán desencadenantes, ¿sí? Que podrán llevar a una hipertensión desencadenante como una hipertensión primaria. Porque es multifactorial, ¿no? Ah, listo. Gracias, profe. Era Sí, eso. ahora, otra cosa, todas las personas obesas no son hipertensas. ¿Sí? Porque hay personas, o sea, por eso le digo, como es multifactorial, son posibilidades, porque si fuera así, toda persona obesa fuera hipertenso, y sucede que toda persona obesa no es hipertensa tampoco, ¿no? La obesidad está dentro de un factor de riesgo que unidos a otras situaciones que aumentan la presión arterial, en conjunto pueden aumentar la presión arterial, ¿ya? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar ahora de... A ver, ya vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces la hipertensión arterial conlleva a la insuficiencia cardíaca congestiva. Profe, no estás Está compartiendo, por si compartiendo. acaso. Sí, ya lo comparto. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, hice otro diseño, ¿no? No lo hice en diapositivas. Entonces vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca congestiva. Me gusta más, profe. ¿Sí? Sí. A veces hago estos diseños que son, le voy colocando color, ¿sí? Listo, entonces iniciamos. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca. Entonces, en Estados Unidos, cerca de 5 millones de personas presentan insuficiencia cardíaca y cada año se suman en casi 800 casos nuevos. Pues una de las enfermedades actualmente importantes en los Estados Unidos y quizás ya en Colombia es la obesidad, no la obesidad mórbida. La mala dieta, ¿no? La comida desbalanceada que aumenta, pues lleva a obesidad y esa obesidad lleva a hipertensión y entre obesidad e hipertensión, pues comienzan a haber situaciones que pueden afectar el corazón. Generalmente se relaciona con el envejecimiento. ¿Por qué razón? Porque generalmente si usted es hipertenso, si usted comienza con un nivel de hipertensión, una afectación fisiológica que lleva a la hipertensión alrededor de los 10 años, alrededor de los 25, hay gente que dura 15 años en que tiene una hipertensión, pero les quiero mostrar algo, pero les muestro algo para que entrar en contexto. Uso aquí algo. Acá. Entonces, a ver. Acá, mira, acá. ¿Listo? ¿Están viendo la tabla? Sí, pero Sí, Sí. profe. Bueno, listo. Esto es muy Señor. importante. Eso no la pasé en fisiopato porque sucede que en ningún libro de fisiopatología está la tabla. ¿Sí? No sé si ustedes la conocen, pero bueno, igualmente si la conocen la repasamos. Entonces sucede que hay una clasificación hay una clasificación de tensión arterial, ¿no es cierto? Esta es una clasificación de Cuba, Ministerio de Salud publicada en Cuba, de la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y también de 2017 y hay esta que es de la baja americana, ¿no es cierto? Esta que es americana y entonces
digamos, con ello para decirles que la presión arterial se clasifica de la siguiente manera. Normal, si la sistólica es menor de 120 y la diastólica es menor de 80. Eso es lo óptimo, eso es lo mejor. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, si una persona tiene, en el caso mío, ahorita es lo óptimo. Yo estoy con presiones 120, 118 y diastólicas alrededor de 70. Yo estoy una presión óptima. Yo antes estaba alta, estaba en grado 1 casi, pero con la dieta y el ejercicio, pues la bajé a óptima. Entonces, con esto para decirles que la sistólica menor de 120 y la diastólica menor de 80, ¿ya? Nos dice que, obviamente, menor de 120 la sistólica y mayor de 90, ¿no? O entre 100 y 120. Entonces, sería una presión arterial óptima, adecuada, ¿ya? Ya hablamos de prehipertensión si yo tengo 125 entre 125, 80, 85, uno ya habla de prehipertensión. Grado 1, si la sistólica está entre 140 y 159, y 80 y 89. Grado 2, 160 y 179, 100 y 109, y grado 3, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que aumentando la presión arterial, pues va a haber un riesgo importante, sobre todo de problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca congestiva o una hemorragia intracraneal para que lleve a una isquemia cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quería decir? Que uno puede comenzar a los 20 años o 25 tener una presión de 125, 80, aquí es entre 80 y 89, de 125, 82, 83, y usted no tiene ningún síntoma, pero ya comenzó con una prehipertensión. Y sucede que 10 años o 15 años después, ¿sí? Cuando usted hizo un accidente cerebrovascular por hipertensión y fue y le tomaron la presión arterial, uy, tiene 170, 115. Y entonces, ¿pero cómo así si yo no sabía? Sí, o sea, usted venía con una prehipertensión, lo que pasa es que usted no tiene una dieta balanceada, usted no hacía ejercicio y no se tomaba la presión arterial por lo menos una vez al año después de los 20 o 25 años. Y entonces fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, y cuando se presentó el evento fue esa hemorragia que muchas veces lleva a la persona a la muerte o le deja con una hemiplegia derecha y hemiplegia izquierda. Entonces, por eso a la hipertensión, muchos autores hablan de la hipertensión arterial como la enfermedad de la muerte silenciosa, ¿no? Porque desde que se presenta hasta que se presenta el evento importante, orgánico, pues pueden pasar 10 o 15 años o quizá más años, ¿ya? Entonces, eso les quería decir que hay una clasificación, ¿ya? Bueno, entonces esperes algo de acá y entro otra vez. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando se habla de hipertensión. Bueno, estoy acá. ¿Sí estoy compartiendo o no? No, señor. Ya miro acá, ya. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Entonces vea que generalmente la insuficiencia cardíaca congestiva aparece, generalmente se relaciona con el envejecimiento, por encima de los 60 años, ¿no? Puede aparecer la insuficiencia cardíaca congestiva y el 75% de las personas con insuficiencia cardíaca se relaciona con hipertensión arterial sistémica. El 75% de la persona con insuficiencia cardíaca, es decir, que aumenta el tamaño del corazón, hay una cardiomegalia, se asocia con el 25%. Dentro de otro 25% puede estar la enfermedad del Chagas, ¿no es cierto? Que aquí en Santander hay Chagas, entonces el Chagas también puede llegar al aumento del músculo del corazón y llevar a una cardiomegalia. Pero muy importante, el 75% de la insuficiencia cardíaca se relaciona con la hipertensión arterial sistémica, que aparece después de los 60 años, ¿no? O arriba de los 55 años. Pero hay que tener en cuenta que esa hipertensión pudo haber aparecido, originarse como prehipertensión en esa persona alrededor de los 25, 30 años, ¿ya? Entonces, por eso la hipertensión arterial sistémica se les denomina la enfermedad de la muerte silenciosa, porque la gente no se da cuenta, y a veces cuando da la sintomatología es cuando presenta una hemorragia intracraneal.
que lleva al paciente a un estado de coma, ¿no? Fisiología. Entonces, la función sistólica y el gasto cardíaco depende de 4 factores. Entonces, un factor es la contractilidad del miocardio, ¿ya? Otro factor es la precarga del ventrículo. Un tercer factor es la poscarga aplicada a los ventrículos. Y un cuarto factor es la frecuencia cardíaca. Entonces, son 4 factores importantes a tener en cuenta cuando se habla de la función sistólica del corazón, para relacionarlo con la insuficiencia cardíaca en una persona. Cuando uno de estos 4 aspectos, cuando uno de estos 4 factores se altera, entonces hay una función inadecuada del corazón. Entonces, si hay alteraciones a nivel de la contractilidad del miocardio, si hay alteraciones a nivel de la precarga del ventrículo, si hay alteraciones a nivel de la poscarga, ¿ya? Y si hay alteraciones de la frecuencia cardíaca, hay taquicardias o bradicardias, pues la función sistólica del corazón puede ser no adecuada o es inadecuada, ¿ya? Y esta diapositiva, pues, para decirles que bueno, que un corazón, ¿no? La precarga, y cuando hay alguna alteración de la precarga o la poscarga, pues afecta la función cardíaca. Entonces, el corazón puede ser ineficaz como bomba o como elemento impelente. Encuentran el término impelente, que es un sinónimo de bomba. Entonces, el corazón puede ser ineficaz como bomba por incremento excesivo de la precarga, ¿ya? Como el caso del reflujo valvular, cuando hay algunas alteraciones a nivel de las válvulas, se puede aumentar la precarga, o por la poscarga excesiva. Entonces, por la poscarga excesiva, como en la situación de una estenosis aórtica, ya hablamos anteriormente, esta es una estenosis aórtica, ¿no es cierto? O que puede generar, o secundaria a una hipertensión arterial sistémica. Entonces, cuando hay una hipertensión arterial sistémica, pues aumenta la poscarga, ¿no? Y eso conlleva a que en últimas aumente, como lo vamos a ver, se incremente el tamaño del corazón o se presente una cardiomegalia, que en términos generales y muy sencillos se aumenta el tamaño del corazón, y al aumentar el tamaño del corazón, pues el corazón pierde esa función importante que tiene para el organismo, que es actuar como bomba. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Bueno, ¿cómo le parecen esas diapositivas? Esa es una diapositiva. Es un Word con colores y dibujos. Mejor. ¿Sí? Está mejor Bueno, porque es que el fondito está más clarito, profe. sí, también se lo voy a pagar a ustedes. Sí, mejor. Le coloco la bibliografía y se los pongo. Bueno, avanzamos. Sucede que vienen mecanismos compensadores, ¿no? Entonces, cuando hay disminución del gasto cardíaco, entonces hay disminución de la presión arterial y también hay disminución del riego sanguíneo a los riñones. Entonces, ¿qué se presenta? Pues cuando hay disminución del gasto cardíaco y puede haber disminución de la presión arterial y puede haber disminución del riego sanguíneo a los riñones, entonces se activan mecanismos nerviosos y humorales. ¿Ya? Mecanismos nerviosos y humorales. Y entonces, ¿qué sucede? Hay mayor actividad del sistema nervioso simpático. Se activa el sistema nervioso simpático y entonces al activarse el sistema nervioso simpático se estimula la contractilidad del miocardio, se acelera la frecuencia cardíaca y se intensifica el tono venoso. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad de ellos? ¿Sí? Incrementar el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, siempre que haya disminución del gasto cardíaco, que se acompañe con la disminución de la presión arterial y disminución del flujo sanguíneo en los riñones, se activan mecanismos nerviosos y humorales, y entre los mecanismos nerviosos tenemos activación del sistema nervioso simpático, se aumenta la contractilidad del miocardio, se acelera la frecuencia cardíaca y se intensifica el tono venoso a nivel vascular. ¿Y ello con qué finalidad? Pues la finalidad de esto es incrementar el gasto cardíaco, ¿ya? Pero hay un detalle muy importante, que esa actividad a nivel simpático, esa mayor actividad de nivel simpático, La contractilidad del miocardio, la frecuencia cardíaca. sí, entonces
esa taquicardia que puede ocasionar la activación del sistema nervioso simpático y la mayor contractilidad pueden desencadenar isquemia en personas con cardiopatía coronaria. Ojo. Entonces, en personas que tengan cardiopatía coronaria, aterosclerótica, ¿sí? Entonces, en personas que previamente tengan cardiopatía coronaria y que en ellas se aumente la actividad del sistema Frecuencia simpático cardíaca porque interrogatoria. haya disminución de la presión arterial, entonces ello puede llevar a una isquemia, puede llevar a una mayor afectación de la persona, desencadenar una isquemia en estas personas. Eso es muy importante tener en cuenta. Y esto puede llevar, y aquí algo muy importante a tener en cuenta, que cuando hay incremento de la precarga, puede haber congestión a nivel pulmonar. Entonces, siempre que hay incremento de la precarga, hay congestión a nivel pulmonar. Y por acá, espere, lo descargo porque veo que aquí, espera, lo descargo. Ya no fueron las 2 horas. ¿Listo? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno. Pero entonces acá. Bueno, entonces vamos acá, esto ya. No entiendo por qué se desorganizó. Hagamos una cosa. Profe, que si las abre así como PDF, como las tenía al principio, de pronto le sale normal.
Profe, disculpe, muy buenas tardes. Qué pena interrumpir la clase, pero es que tener clase en esta sala. Profe, Profe, ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, sí, sí, profe, ya. ¿Sí? es que tienen clase en esta sala. Sí, jóvenes, nos quedaría por ahí un tiempito. Yo le envío esto y le envío esto el correo, ¿sí? Vale, profe. Vale, Listo, profe, Bueno, gracias. bueno, Vale, estamos en profe. contacto por WhatsApp. Bueno. Gracias, profe, hasta Sí, luego. señor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, hasta luego.